Hey tú, sí, tú. Si quieres tener clases de español conmigo para que puedas comprender y comunicarte con tu familia chilena, en la descripción de este episodio encontrarás una lista de espera para los cursos que se abrirán en septiembre. Solo tendré 5 vacantes disponibles. No digas que no te lo dije. Estamos hablando de una menor que quizás por muchas razones, miedo, vergüenza, apego, de cualquier forma se podría interpretar, estuvo callada durante 3 meses sin decir nada. En julio de 2013, en Puerto Montt, una ciudad al extremo sur de Chile, se hizo pública la noticia de que una niña de 11 años estaba embarazada. Su embarazo fue producto de las repetidas violaciones de su padrastro o stepfather. A la niña la llamaron Belén para proteger su verdadera identidad. Belén ni siquiera tuvo la opción de poder interrumpir su embarazo porque Chile hasta ese momento seguía teniendo una ley que prohibía el aborto terapéutico bajo cualquier condición, sin contemplar excepciones. Ni las peticiones de Amnistía Internacional, ni las organizaciones feministas, ni la de los médicos que temían por la vida de la niña sirvieron para protegerla. El presidente, que en ese entonces era Sebastián Piñera, se negó a introducir una excepción en la ley que prohibía el aborto en Chile. Pero no solo eso. En una declaración pública, el presidente resaltó la madurez con la que Belén había decidido llevar adelante su embarazo. Incluso a pesar de que este había sido producto de una violación, Piñera le dijo a la opinión pública: Y ayer nos sorprendió a todos con palabras que demostraban una profundidad y una madurez, cuando dijo que a pesar del dolor que el hombre que la violó le había causado, ella iba a querer y cuidar a su guagüita. Yo quiero decirles que estamos permanentemente preocupados. De Belén no supimos nunca más, salvo que el Estado de Chile la obligó a tener un hijo a sus 11 años de edad. Bienvenida a este nuevo episodio de Español Casi Perfecto. Soy Natalia, la presentadora de este podcast para mujeres americanas que tienen un nivel intermedio de español. Desde mi casa en Santiago de Chile, te invito a tomarte un tecito conmigo mientras aprendes más sobre la cultura y tradiciones de tu familia chilena, para que en la próxima reunión familiar seas una más del grupo. Y en el episodio de hoy hablaremos sobre cómo Chile pasó de ser un país que prohibía el aborto terapéutico en todas sus formas a estar cerca de poder convertirse en el primer país del mundo que lo incluya como un derecho garantizado por su nueva constitución. Justo en la dirección opuesta a Estados Unidos, que en este 2022 eliminó el derecho constitucional al aborto. ¿Cómo pasamos de ser uno de los países con leyes más conservadoras de la región a uno que ahora por fin contempla los derechos sexuales y reproductivos? En este episodio comentaremos 3 factores que podrían explicar este giro. En primer lugar, la historia del aborto en Chile hasta el año 2017. En segundo lugar, sobre la ley de despenalización que impulsó la presidenta Michelle Bachelet el año 2017. Y en tercer lugar, comentaremos sobre cómo los movimientos feministas consiguieron volver a ponerlo en la discusión pública, discusión que lo llevó a estar dentro de la nueva Constitución. ¿Preparada? ¡Seguimos! No longer a federal constitutional right to an abortion. The Supreme Court has essentially reshaped American life. It's going to be legal chaos. Chile y Estados Unidos, en distintos puntos de su historia republicana, contaron con leyes que de una u otra forma permitían el aborto. Al parecer, ahora coincidiremos en que en algún punto de nuestras historias dejaremos de tenerlas, aunque no al mismo tiempo ni en la misma dirección. En Estados Unidos, la derogación de Roe vs. Wade se produjo hace poco. Todavía me acuerdo cuando el 24 de junio, varias de mis estudiantes estadounidenses me escribieron enojadas y decepcionadas contándome la noticia. Después de 50 años de avances, ahora Estados Unidos retrocedía. Chile, en cambio, podría estar recorriendo el camino contrario.
desde 1931 que el aborto terapéutico estaba permitido en nuestro país como un tema de carácter sanitario. Pero incluso antes de eso, cuando la ley prohibía el aborto por considerarlo un delito de carácter moral, nunca había sido entendido tan rígidamente. Es decir, en ciertos casos, si estaba en peligro la vida de la madre, el procedimiento era considerado como un tema sanitario, no como un aborto. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó? Con la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1973, también tuvimos un nuevo proceso constitucional que se hizo a espaldas de la ciudadanía. Pero incluso en ese momento, en 1974, el ideólogo de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, no consiguió el apoyo de los partidarios del régimen militar. Su propuesta decía: la madre debe tener el hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o aunque de tenerlo derive su muerte. Así que los abortos terapéuticos siguieron practicándose en Chile durante toda la dictadura militar. La situación cambió hacia finales de la dictadura. Con los resultados del plebiscito de 1988 sobre la mesa, se anunciaba que los tiempos de Pinochet habían llegado a su fin. Durante este periodo se establecieron una serie de leyes de amarre. Un amarre es un nudo, lo que en inglés nosotros llamamos a knot, algo que impide que otra cosa se mueva con libertad o bajo su propia voluntad. El objetivo de estas leyes era negociar que con la llegada de la democracia el poder de quienes participaron en la dictadura no se perdiera absolutamente. Y por supuesto que tampoco se les juzgara por sus crímenes. La penalización del aborto se planteó como una protección de los valores fundamentales del régimen militar. Sin Pinochet, no habría quien protegiera la moral del pueblo chileno. Sin embargo, la prohibición total del aborto fue una ley que se estableció a último minuto en la Constitución del 80. Quienes se opusieron a él en 1974 no parecían haber cambiado de opinión. Fueron las presiones de la alta jerarquía de la Iglesia Católica y en particular la carta de una de sus autoridades la que hizo cambiar de opinión a la junta militar. Chile regresó a la democracia, pero también pasó a ser uno de los 5 países que prohibían el aborto en todo el mundo. La contradicción entre la vida democrática, pero sin derechos sexuales ni reproductivos, hizo que hubiera varios intentos por restablecer el aborto. Todos ellos fueron rechazados por los partidos de la derecha y por la Democracia Cristiana, un partido de centro-izquierda. Todos estos partidos estaban fuertemente influidos por la Iglesia Católica. Un dato interesante aquí es que Chile es un país laico desde el año 1925. Es decir, es un país donde los asuntos del Estado están separados de los de la Iglesia, o deberían estarlo. En la práctica, la Iglesia Católica sigue influyendo en las decisiones del gobierno. La prevención no tuvo los resultados esperados. Chile tiene que enfrentar en una discusión madura, informada y propositiva esta realidad, debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto. El 21 de mayo de 2014, en una cuenta pública sobre la gestión de su segundo gobierno, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que iba a promulgar una ley que despenalizara el aborto terapéutico bajo 3 causales. Ellas eran: si la vida de la madre corría riesgo, en caso de violación, o si el feto era inviable. Por supuesto, estas declaraciones no pasaron desapercibidas y la opinión pública se dividió. Porque lo que está atrás de esto y que se ha discutido también en Argentina es que además el Estado, con plata del Estado, de todos nosotros, de todos los chilenos, se financie matar a seres inocentes que no le han provocado ningún daño a ninguna mujer, solo el hecho de existir, casi como si fueran como de ser, no sé, casi como... Le va a privar a muchos inocentes conocer la luz del día. Se debilita fuertemente el derecho a vivir con este fallo.
Recuerdo que en lo personal, algo que me impactó fuerte fue una protesta que hizo un grupo de médicos el año 2016. Me acuerdo que se fueron hasta el Palacio de la Moneda, que es como la White House de Estados Unidos, pero acá en Chile, y pusieron sus batas blancas, sus coats, en el suelo. Entonces la moneda parecía como una especie de pulpo cuyos tentáculos eran las líneas de estas batas blancas que estaban a su alrededor. Desde el discurso del 21 de mayo de 2014 a la aprobación de una ley de aborto terapéutico, pasaron 3 años. Finalmente, fue en agosto de 2017 que la ley se aprobó bajo las 3 causales. Por supuesto que esto no fue todo. Uno de los principales desafíos era que la ley también contemplaba algo que en español se llamaba la objeción de conciencia. Y para que me entiendas, la objeción de conciencia era el derecho excepcional e individual de los médicos de negarse a cumplir con la ley, bajo el argumento de que una práctica así iba en contra de sus principios. Pero nada de excepcional ni de individual. Lo que pasó fue que luego el presidente Sebastián Piñera, en su segundo mandato, aprovechó para introducir una serie de limitantes a la ley de aborto terapéutico. Ya no solo eran los individuos quienes podían objetar conciencia, sino también las instituciones. Vimos cómo incluso universidades también se declararon objetoras de conciencia. Reciban dinero del Estado. Hoy el rector de la UC fue más allá. Anunció que los médicos que sean docentes de la universidad y trabajen en el sector público podrán usar la objeción. Si no lo hacen, dijo textualmente el rector, habrá que conversar con ellos. Una clara presión institucional sobre los profesionales que libremente... Y en este punto la pregunta era, ¿por qué una universidad que no tenía un pabellón quirúrgico ni realizaba procedimientos médicos, pero que sí formaba a futuros doctores, se declaraba objetora de conciencia? Otro problema que se dio fue que bajo este argumento hubo clínicas privadas que aún recibiendo dinero del gobierno también se declararon objetoras de conciencia. El problema aquí era que el Estado estaba destinando dinero del Fondo de Salud Pública a instituciones que no acataban las leyes sanitarias. En resumen, el Estado de Chile no tenía cómo garantizar el derecho al aborto terapéutico de todas las mujeres que lo necesitaran. Llegamos a tener hospitales completos sin ningún médico que realizara un aborto. Lo que era más frecuente aún era tener pocos profesionales no objetores de conciencia. Todos ellos tuvieron que hacerse cargo de los abortos terapéuticos en solitario. Tuvieron y todavía tienen toda la carga de las demandas sanitarias sobre sus hombros. Hoy diputadas de oposición presentaron el proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación. En paralelo, y con el objetivo de frenar el avance de esta iniciativa, la UDI presentó una reforma a la Constitución para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Claramente, el debate... Por supuesto que al poco andar, la legislación de la presidenta Bachelet fue insuficiente. En mi opinión, creo que pese a lo blanda que pudo haber sido su propuesta de aborto en 3 causales, también es cierto que en ese momento era imposible introducir una legislación más rígida, considerando las objeciones conservaduristas de nuestros parlamentarios. Instalar una ley de aborto a medias era mejor que nada. Pero por supuesto que esto no se iba a quedar así para siempre. La influencia de los movimientos feministas latinoamericanos y, por supuesto, el estallido social que movilizó a todo Chile durante los últimos meses de 2019 fueron decisivos para darle el último empujón a la ley de aborto. La crisis de la democracia y la desigualdad en Chile se respiraba en todas partes y para el gobierno de Sebastián Piñera fue insostenible manejarlo a punta de represión policial y militar. La nueva constitución política tendría un carácter de refundación de la sociedad y esta refundación sería desde la misma ciudadanía. El día 15 de marzo de 2022,
Chile ganó por 108 votos a favor contra 39 la incorporación de una ley donde el Estado garantiza que cada persona pueda ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin sufrir discriminación de ningún tipo. Además de asegurar que todas las personas tengan acceso a la información necesaria para ejercer sus derechos y a los servicios de salud correspondientes. Ese mismo artículo de la Constitución afirma que cualquier persona que pueda gestar un embarazo puede decidir libremente interrumpirlo. La maternidad será voluntaria y libre de violencias o interferencias de terceros, ya sean otras personas u otras instituciones. Suena hermoso y mi corazón salta de alegría cada vez que veo ese artículo en el borrador de la nueva Constitución. Pero podrás imaginarte que esto no se acaba acá. Para el día que estoy grabando este episodio, todavía no hemos votado si queremos que el borrador propuesto por la Convención Constitucional se apruebe o se rechace. Las campañas de desinformación de la derecha tampoco se han hecho esperar. Hemos visto con horror ayer cómo la Convención Constituyente ha aprobado una norma para asesinar a niños indefensos, para asesinar a niños de 9 meses de gestación. Esos son guaguas formadas, todos lo sabemos. Y aquí nadie dice nada, estamos nosotras acá paradas ante... La Convención afirma un derecho a decidir en forma libre y autónoma sobre el propio cuerpo, pero olvida y silencia del todo que en el vientre de quien está embarazada hay un segundo cuerpo, otro ser humano, que para quienes aprobaron la norma simplemente no existe. Uno de los argumentos contra el aborto que más se escucha por estos días es que la nueva Constitución va a permitirlo hasta los 9 meses de embarazo. Y claro, acá no podríamos hablar de fake news, sino de desinformación. Esta campaña se está basando en exagerar hasta el límite los artículos de la Constitución para ganar las elecciones donde se rechace. Pero lo cierto es que, como en todas las constituciones del mundo, lo que se ha hecho es una declaración de principios generales. Si se aprueba la nueva Constitución, el Congreso es el que va a tener que definir exactamente los detalles para acceder a esta nueva ley. Aún nada está dicho y las votaciones para aprobar o rechazar esta nueva Constitución van a ser en septiembre de 2022. La Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló una sentencia previa que garantizaba el derecho al aborto en todo el país con ciertas restricciones. Ahora la decisión dependerá de cada uno de los estados. Habrá abortos que no se producirán, mujeres que morirán en la clandestinidad. Hemos visto a través de la historia del aborto en Chile que vamos en la dirección contraria a Estados Unidos. Pero independientemente del país, sabemos que como siempre las personas más perjudicadas serán las más pobres, las minorías étnicas y raciales, las inmigrantes, aquellas que no puedan acceder a la salud o no puedan costear un viaje a otro estado. Es una pérdida tremenda para los derechos humanos de las mujeres y para la igualdad de género. Esperemos que en los años que vienen las mujeres podamos por fin tomar nuestras propias decisiones sin discriminación y sin violencia. Y esto ha sido todo por hoy, mi querida estudiante. Recuerda que en la descripción de este episodio está la lista de espera para los cursos de español que inician en septiembre. Si tienes cualquier duda o quieres ponerte en contacto conmigo, puedes escribirme a natalia@espanolcasiperfecto.com. Hasta la próxima. Chao, chao.